días para todos, me alegra verlos. Hace 8 días empezamos a tratar un tema del cual quedamos de que lo íbamos a tratar en el día de hoy. Frente a eso quiero decirles, el tema lo continuaremos trabajando dentro de 20 días. Hoy continuamos con las mismas lecturas, pero con un tema específico. El título del sermón en el día de hoy es Un padre trasnochado. Está en Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24 que hemos leído en esta mañana. El domingo pasado tratamos sobre el hijo menor de la historia que hemos leído, de la historia del hijo pródigo, y tratamos sobre los aspectos de la vida de él. Quiero solamente hacer un recuento. Está acá el texto de Lucas, que está para el día de hoy, pero quiero hacer un recuento con respecto al domingo pasado. El hijo menor le pidió la herencia a su padre, se fue, la gastó, la derrochó, y cuando hubo gastado todo, decidió regresar, decidió volver a la casa de su padre. Eso lo tratamos el domingo pasado. Podríamos resumirlo en este versículo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El hijo menor quiso recibir su dinero, su billete, le dijo a su papá, deme la herencia, el papá se la entregó, se fue, se la malgastó, y luego Pablo hace una reflexión que podríamos pensar que pudo haber sido con base en las escrituras del día de hoy. Lucas 15, 20 al 24, Lucas 15, 11 al 32, corrijo, y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podría decir, cuando se le acaba el dinero al hijo menor, encontramos el siguiente dicho, refrán, proverbio. Cuando hay higos en la puerta, hay amigos. Cuando hay higos en la huerta, hay amigos en la puerta. Se acabaron los higos, se acabaron los amigos. Es decir, cuando hay billete, todo va bien. Cuando hay billete, todo funciona. Cuando usted tiene plata, se le acerca hasta el que usted menos se imagina. Por ahí dice, escribió un autor, todopoderoso es don dinero. Y ahí viene toda una retajín. Cuando hay higos en la puerta, cuando hay higos en la huerta, hay amigos en la puerta. Se acabaron los higos, se acabaron los amigos, que fue lo que le ocurrió al hijo pródigo en nuestra historia. Lo que quiero hablar en esta mañana para introducir es la descripción de la familia. En la historia no aparece la mamá, no hay madre, no se sabe nada de ella. ¿Se murió? ¿Se divorció? ¿Se fue del hogar? ¿Se fue de viaje? ¿La apedrearon? ¿Estaba enferma? ¿Estaba recluida en algún lugar? ¿Se estaba reponiendo de alguna enfermedad? No menciona para nada a la mamá en esta historia. Entonces nos queda una familia que dentro de la clasificación actual de las familias o de la familia, nos queda una familia monoparental. Es la clasificación hoy en día. ¿Qué es una familia monoparental? Una familia constituida por un padre y dos hijos. Puede ser el padre, biológicamente hablando, de varón, con sus hijos, sería una familia monoparental, con su papá. O la mamá con sus hijos, que sería un solo padre y la mamá con sus hijos, familia monoparental. Porque ya la familia nuclear que nosotros conocimos, que durante mucho tiempo fue la tradicional, ya hoy en día esa está reclasificado. Hay por lo menos 60 modelos de familia hoy en día. La familia monoparental es una, y en este caso la historia nos muestra una familia monoparental. Otro rasgo interesante, otra característica interesante de esta historia es que no hay nombres. Ninguno de los personajes tiene nombres. No aparecen los nombres del papá, no aparece el nombre de los hijos, no aparece el nombre de los amigos,
del hijo menor? ¿No aparece el nombre de quien contrató al hijo menor para trabajar? ¿No aparece el nombre de los criados que trabajan en la casa del padre? ¿No aparece el nombre de los vecinos del pueblo? Ni siquiera aparece el nombre de los marranos donde estuvo el hijo menor trabajando. Tampoco hay nombres de los lugares. No dice el nombre del pueblo donde ocurre la escena, ni tampoco el lugar donde estuvo el hijo menor. Todo está sin nombres. Bien interesante. Eso me hace acordar de una parte que narra Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Resulta que están José Arcadio Buendía, un día amanece y no se acuerda del nombre de los objetos. Voy a leerlo. Dice de la siguiente manera: un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo: Tas. Tas es el nombre onomatopéyico de un golpe no sé. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito. Tas. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días después, descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerca, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día a que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cabeza de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaron los valores de la letra escrita. La historia del hijo pródigo no presenta nombres, ni de lugares, ni de las personas, ni de los animales, contrario a lo que nos presenta Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. El domingo anterior, como les dije, hablamos del hijo menor. Hoy vamos a hablar del padre de la historia. Dice el versículo 20: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Es decir, que el hijo pródigo regresó de día. Recuerden que en esa época no había luz eléctrica, no habían reflectores, escasamente antorchas. Para que lo pudiera ver de lejos, seguramente el padre se subió a la parte más alta de la casa, no sé si había una torre, una azotea, una escalera, o se fue a la parte alta de la ciudad a divisar, a esperar que viniera su hijo. Es decir, el hijo vino cuando todavía había luz del sol y lo pudo ver. Y lo interesante es que cuando el padre ve al hijo, el padre toma la iniciativa. Nos dice la historia que tan pronto el padre vio al hijo a lo lejos, salió corriendo a su encuentro. Y el padre lo vio y se echó sobre él.
La palabra correr, que se utiliza en el griego acá en este pasaje, es un término técnico utilizado para las carreras en el estadio, no de caballos, para las carreras en el estadio. Pablo utiliza esa palabra en varias ocasiones. Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Así que yo de esta manera corro, no como a la suerte. Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuso privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y en Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Segunda de Tesalonicenses 3:12 dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, el padre, cuando vio a su hijo, salió a la carrera, se echó a correr. Y el hecho de salir corriendo era perder de nuevo la dignidad. Había perdido la dignidad porque el hijo se le había ido. En medio de una sociedad gobernada, regida, marcada por los códigos del honor y la vergüenza, el padre se echa a correr. No era digno que un anciano corriera. Eso para los jóvenes y para los niños. Con otro elemento, para que el padre pudiera correr bastante rápido, echarse a la carrera, necesitaba recogerse la túnica y sostenerla con las manos y para poder correr. Pero cuando se recoge la túnica, le quedan al descubierto las piernas, que era un motivo de vergüenza y de humillación. Es decir, el padre, en este acto de indignidad, es la muestra del amor del padre a su hijo. El padre quiere ser el primero en el pueblito que quiere encontrarse con su hijo. ¿Cuál es la razón? Pues en primer lugar, la alegría del reencuentro. Si había ido mucho tiempo, había estado trasnochándose, pensando en qué estaría haciendo su hijo que no estaba en la casa, cómo la estaría pasando, estaría comiendo, estaría durmiendo, tendría ropa, tendría salud, ¿cómo estaría el padre cada noche pensando qué podría estar haciendo el hijo? Y obvio, cuando lo ve, pues quiere ir el primero a abrazar a su hijo, encontrarse con él en la alegría del reencuentro. Pero además de salir corriendo para encontrarse con su padre, hay otra razón más profunda y poderosa que la alegría del reencuentro, y es el deseo de proteger a su hijo. Se estarán preguntando, ¿pero protegerlo de qué? ¿O protegerlo de qué y por qué? Bueno, él quería protegerlo de la ceremonia del quesasá. Posiblemente es la primera vez que usted escucha este término, la ceremonia del quesasá. ¿Qué era eso? En la época de Jesús, entre los judíos, la costumbre era que si un joven perdía la herencia familiar con gentiles, si se había ido a gastar el dinero con otros que no eran judíos, y se atrevía a volver a la casa, la comunidad, el pueblo, tenía que hacer lo siguiente: coger una olla de barro grande, parar al muchacho delante de la casa del padre, coger la olla, levantarla lo bastante alto y soltarla, dejarla caer y romper, y que la olla al caer al piso se rompiera a los pies del muchacho. Quesasá significa cortar.
Entonces, el quesasá, la ceremonia del quesasá, era que el pueblo le estaba diciendo al muchacho: cortamos relaciones con usted. Usted no hace parte de nuestra comunidad, usted no hace parte de nuestro pueblo por la vergüenza que le hizo pasar a su padre y que nos hizo pasar a nosotros al ir y desperdiciar el dinero que se le dio en garantía. Cuando el padre sale corriendo, tiene en la mente no solamente que va a ser humillado otra vez, que el honor va a quedar por el piso porque se le van a ver las piernas al levantarse la túnica, sino que tiene en la cabeza esta ceremonia. Y antes de que ocurra, el padre sale corriendo y lo abraza para evitar que esto pase. Y le está diciendo, y le va a decir a la comunidad algunas cosas más. Por lo tanto, el hijo pródigo, al haberse llevado la herencia consigo, haberla malgastado, haberla derrochado, pierde la posibilidad, pierde los vínculos, no solamente con la familia, sino con la comunidad. Y no podrá reclamar ningún derecho. No podrá reclamar ningún derecho. Y nadie lo va a acoger. Dice la historia ahí está bien, que está en blanco. Gracias. Dice la historia que no solamente corrió, sino que se le echó al cuello, lo abrazó y se le echó al cuello. Es como cuando el padre se funde en un abrazo con su hijo. Igual que lo que ocurre con Pablo, Hechos 20:37. Pablo se está despidiendo. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Génesis 33:34, cuando se encuentran los hermanos con Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello. Génesis 43:14 y 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y también Benjamín se echó sobre su cuello. Es decir, el abrazo de bienvenida, el abrazo de acogida, el abrazo de cariño. Pero no solamente lo abrazó, sino que lo besó. El padre besó al hijo. La palabra besar en griego es katefilesen. Y katefilesen significa besar una y otra vez, es decir, besarlo muchas veces. Dentro de los orientales se espera que en las despedidas y en las bienvenidas sean los hombres del grupo quienes se besen, no las mujeres. Se besan los hombres, no las mujeres. Aún en medio de una cultura patriarcal y machista. Por eso, Mateo dice, Mateo 26, 48 y 49, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Era común entre los hombres besarse, para saludarse o para despedirse. El beso, la expresión de mucho sentimiento del perdón del padre hacia su hijo. Segunda de Samuel 14:33 dice: vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y Génesis 45:15, hablando de los besos entre los hombres. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Estamos hablando de José, ¿no? José cuando se encuentra con sus hermanos. Y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Besar una y otra vez sería la expresión natural de una profunda compasión. El hijo viene, el padre sale corriendo, se le echa al cuello, lo abraza, lo besa, y el hijo quiere decir el discurso que había enseñado, que había ensayado bastante. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él está en ese discurso, pero el padre lo interrumpe,
lo interrumpe en el diálogo. No le deja decir nada más. El padre empieza a dar órdenes o a decir otras cosas. Me llamó la atención eso poderosamente. El padre que interrumpe a su hijo que se va a confesar y que le va a decir sus pecados. Pero me llamó la atención poderosamente en esto, para hacer una pregunta para ustedes y para mí. Si yo hago la pregunta, ¿ustedes oran? No me respondan. Seguramente me van a decir que sí. ¿Cuánto? Ah, bueno, eso ya depende de cada uno. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración? Pero déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿Usted cree que Dios lo escucha en la oración? Claro que sí. Que usted empieza a hablar y Dios lo escucha. Déjeme hacerle una tercera pregunta. ¿Alguna vez Dios le ha interrumpido su oración? ¿Alguna vez Dios le ha dicho, shh, silencio, no me hable más? Eso ocurre acá en la historia. El hijo empieza a decirle, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el padre ni siquiera le pone cuidado y empieza a hablar de otra cosa. Interesante esa experiencia en la oración. Dios alguna vez le ha dicho, silencio, cállese, no siga hablando, tranquilo. Porque a veces pensamos que la oración es bla, 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 bla. Y claro, hay que hablar en la oración. Pero no siempre es así. Piénselo. Si alguna vez Dios le ha interrumpido su oración y le ha dicho silencio. Y si no ha vivido esa experiencia, lo invito a que lo haga. Dicen algunos textos que cuando él dice, trátame como a uno de tus jornaleros, es un añadido, es una adición, no lo dicen los textos originales. Pero no vamos a entrar ahí no voy a profundizar ahí, pero lo dejo como inquietud para ustedes, para que lo piensen. El hijo viene, está hablando, el padre lo interrumpe y empieza a dar órdenes a sus criados. A cada uno le da una orden. Cuando el padre da la orden, recuerden que él había entregado la herencia. Había tenido que dividir la herencia entre sus dos hijos. Al mayor tenía que darle 2 veces, el mayor heredaba 2 veces más que los hermanos. Pues en este caso él había dividido la herencia en 3. Una que le había entregado al hijo que se fue y 2 que había guardado para el hijo mayor. Pero el padre todavía sigue siendo el dueño de la herencia, dispone y da órdenes. Y le dice a sus criados, hagan tal cosa, vayan, vengan, traigan. Y lo primero que dice es, traigan el vestido, el mejor vestido, la mejor túnica. Mejor o de mayor valor. Y la túnica quedaba desde los hombros hasta el talón, túnica talar. Pero la mejor, no la peor, sino la mejor. Eso le pasó a José con el faraón. Génesis 41-42 dice, entonces Faraón, hablando de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. El hijo pródigo, el padre, el otro viene a echarle el cuento, el hijo pródigo, a contarle la historia a su papá. Él no lo escucha, e interesante. Cuando usted va a estrenar ropa, cuando usted va a estrenar pinta, usted se la pone sudadito, sale del gimnasio, si va al gimnasio, todo sudado, pegachento, o cuando uno viene de la finca de trabajar con animales que huele a rico, ¿usted se pondría la ropita nueva? Uno para el estrene normalmente ¿qué hace? Se baña, se afeita, se echa perfume, se perfuma, y ahí sí se pone la ropa nueva, y ahí sí la mira en el espejo y tal. Pero miren lo que ocurre en esta historia, el padre no le dice al hijo, oiga, báñese. No, el padre manda a traer la túnica de una vez, pónganle la túnica nueva. No importaba cómo estuviera oliendo. Bueno. También esa misma historia está en Esther.
6, 1 al 9. Amán y Mardoqueo tienen que hacerle, honrarlo. Y entonces dice así: entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, porque Amán estaba pensando que era para él: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste. Amán estaba pensando: bueno, yo pienso que él me va a honrar a mí. Y si el rey me está preguntando, no, pues venga, deme la ropa que usted usa, esa tráiganmela. El rey entonces pregunta y luego le dice: bueno, entonces esa ropita que usted me está diciendo para la honra, se la manda a poner a Mardoqueo, la túnica real. Lo igual ocurre acá en la historia del hijo pródigo, la túnica real. ¿Ya? Es decir, el hijo va a asistir a la fiesta con ropa muy elegante, sin haberse bañado. ¿Alguna vez se ha sentado, digamos que en Transmilenio, o en el transporte público, o en un parque, al lado de una persona que no se haya bañado, que huela feo, que esté como medio sin bañarse? El olor y las características que uno percibe ahí, uno quisiera no sentarse ahí a ese lado. Pero no solamente le pone la túnica, no solamente le pone la túnica, además de eso le manda a poner un anillo. Dice: póngale el anillo. La palabra en griego para anillo es dactilius. Dactilius. Dactilar, dedos. Se traduce más de 30 veces de la palabra hebrea tabat, que significa sello o anillo con sello. De la raíz taba, imprimir. ¿Qué quiere decir eso? Y también ocurre en la vida de José. Génesis 41-42. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Hoy todavía se firman los sellos, los documentos con sellos de anillo. ¿Cómo hacen? Con cera derretida colocaban el anillo sobre cera derretida y luego la colocaban en el pergamino y ahí quedaba la firma. Era la autoridad. Entonces, por un lado, el padre le está restaurando a su hijo lo real, pero por otro lado le está dando la autoridad sobre todos los bienes. Sobre todo. Pero no solamente le da túnica, anillo, sino también calzado. Se supone que viene descalzo. Para esa época, los esclavos no usaban calzado. Los únicos que usaban calzado eran los jefes, los dueños, los señores. No está muy lejos. Hasta el siglo XVIII, acá en Colombia, para los pobladores originarios salió una ley que era prohibido usar zapatos. Cuando hablo de pobladores originarios, que es el nombre correcto para lo que nosotros denominamos indígenas o indios, no le vuelva a decir indígena o indio porque ese fue el nombre que le colocaron los españoles y ellos lo rechazan hoy en día. Cuando usted va a una comunidad de pobladores originarios, usted les dice indios, dicen, indio no, poblador originario. Entonces, para los pobladores originarios, salió una ley que estaba prohibido usar zapatos como los que tenemos hoy en día. Por eso estaba la famosa frase indio patirrajao. Porque no usaban zapatos, tenían que andar descalzos. Acá el padre no solamente le pone la túnica, no solamente le pone el anillo, sino que ahora le pone calzado, es decir, lo restaura y dice: ya no es más esclavo, ahora es hijo, ahora hace parte de esta familia. Pero no solamente eso, le pone la túnica, le pone el anillo, le pone el calzado. Además de eso manda a matar el ternero gordo cebado. Además de eso,
En esa época, comer carne de animal, es decir, comer carne de cuadrúpedo grande, era muy raro. Era para una ocasión muy especial. Y en este tiempo están haciendo eso. Y el papá está diciendo, mire, maten el becerro gordo que ha sido preparado para esta época y para este momento. O sea que hacen una tremenda fiesta. Lo pone a estrenar, le da autoridad, le restaura su condición de hijo y ahora entra al banquete. Es decir, hagamos fiesta, celebremos un banquete, alegrémonos comiendo, hagamos rumba. Ese es el amor de Dios. Recuerden, Jesús está contando la historia delante de escribas y fariseos, por un lado, dentro del auditorio. Y por el otro lado están los pecadores y los publicanos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Se estaban escandalizando porque él comía con pecadores y publicanos. Los fariseos y los escribas estaban murmurando, mire, este come con ellos. Él les cuenta la historia, esta historia, para ver cuál es la reacción de ellos. Claro, hoy en día que a uno le digan pecador, o que usted vaya a la gente que no participa de la iglesia y les diga pecadores, sí, y eso no los mueve. Menos si uno le dice, bueno, si pecador no lo movió, publicano sí. Usted es un publicano. O que acá en la iglesia llegue alguien y nos salude y nos diga hoy, muy buenos días, pecadores. La palabra en griego es amartolos. No Bartolo, amartolos. Que le saluden a uno y digan, hola, pecador, ¿cómo te va? Pues a nosotros los presbiterianos, pues casi no nos golpea, porque como somos depravados, de acuerdo a lo que dice Calvino, de la depravación total, ¿cierto? Entonces que le digan a uno pecador, pues esa es suavecita. Pero si usted hoy en día se acerca a un grupo y les dice, ¿qué hubo, manada de fracasados? Manada de losers, perdedores. La cosa cambia. Ahí sí como que, espere, la cosa... Pues bueno, más o menos es lo que Jesús les quiere decir a los dos, al auditorio que tiene ahí al frente. Y le está diciendo, sí, ¿sabe qué? Yo sí como con la manada de fracasados, de perdedores, de llevados para nada. Pero, a pesar de eso, podemos hacer fiesta con ellos, podemos reivindicarnos. ¿Y por qué pueden hacer fiesta? El padre dice, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. De esa manera termina esta historia en el versículo 32. Tu hermano era muerto y ha revivido. El muerto se puede entender de dos maneras en sentido figurado. Muerto, dado por muerto, por haber dejado de pertenecer a la familia. Dicen hoy en día que cuando un judío se casa con una persona que no es judía, la familia lo declaran por muerto. Eso es un sentido figurado, no es que haya muerto físicamente, pero como se casó con una persona que no hace parte de su propio grupo racial, entonces lo declaran muerto hasta el día de hoy. Y la otra es la muerte moral. ¿Por qué? Por el desenfreno y el estilo de vida. Es decir, volver a la vida. Y volver a la vida, si estaba muerto, ahora vuelve a la vida. ¿Qué es volver a la vida? Reintegrarse a la familia o recuperar el comportamiento moral, por decirlo de alguna manera, es decir, a través de la conversión. En ese espacio, pues se viven muchas cosas y se viven cosas muy difíciles y muy dolorosas. Podría caber este proverbio: solo las ollas saben los hervores de su caldo. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Es decir, cada cual sabe con qué sed vive, cada cual sabe por dónde ha pasado, qué ha habido y qué le ha ocurrido. ¿Por qué? Porque se había muerto, se había perdido y lo hemos encontrado. Se había perdido y lo hemos encontrado. Es el vínculo con las otras dos parábolas. El versículo 6, gócesen conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 9, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y versículo 32, mi hijo se había perdido
y es hallado. Es decir, puede haber alegría, puede haber fiesta, porque lo que había muerto volvió a la vida y lo que se había perdido es encontrado. Es interesante que hay hijos que nunca han sometido a su padre a ninguno de los sufrimientos y penas del padre del hijo pródigo. El amor por su papá, su cariño, les hace recordar y los hace sentir bien. Pero hay muchos hijos que son hijos pródigos hoy en día, que se han ido de su casa y han hecho sufrir mucho a su padre. Hay padres que han tenido que colocarles un denuncio a sus hijos para que no vuelvan a la casa. Porque cuando llegan, sobre todo aquellos que sufren de adicciones, llegan a la casa y llegan a robar. Y siempre prometen lo mismo: no lo vuelvo a hacer, lloran, se arrastran, aprenden técnicas de seducción y de manipulación para convencer a la familia, pero todas las veces es lo mismo. Entonces, padres que tienen que poner, denunciar a sus hijos y prohibirles que regresen a su casa. Hay hijos que no han hecho sufrir a sus padres de esa manera, que no son hijos pródigos, pero hay otros que lo han hecho. Digamos que preguntarnos en esta mañana, ¿con quién nos ha rodeado el Señor? El Padre hace todo esto teniendo en cuenta un versículo: airaos, pero no pequéis. ¿Ustedes creen que el Padre pudo haberse airado con el Hijo? Claro. Hijo tonto, necio, bruto. Cogió el dinero y lo despilfarró, se lo gastó y ahora regresa. Pero sin embargo, el Padre se airó, pero no pecó. ¿Y qué cosa tan difícil? Que uno se aire, pero no peque. No quiere decir que usted no sienta ira y que usted no sienta rabia. Quiere decir que usted tiene el derecho a sentirlo porque somos humanos. Pero ¿qué hace usted con la ira y la rabia que siente? ¿Patea? ¿Destruye? ¿Maltrata? ¿Con las palabras a las personas que tiene a su lado cuando tiene rabia? ¿Dice cosas que después se tiene que arrepentir de haber dicho? Pues si le pasa eso, no estamos siguiendo el ejemplo o la recomendación que nos da las Sagradas Escrituras, o el mandato: airaos, pero no pequéis. Puede sentir toda la rabia que quiera. Usted está en todo su derecho, usted es dueño de su rabia. Pero lo que usted no es dueño es de maltratar a los demás. Con palabras, con actitudes, con gestos o con silencios. Porque a veces, o con indiferencia. Usted es dueño de su rabia. Airaos, pero no pequéis, como la recomendación que da el apóstol. Y es un recuerdo para nosotros en el día de hoy. Pero ¿a dónde quiero confluir en esta mañana? Todo esto fue porque el Padre fue movido a misericordia. Todo ocurrió porque el Padre tuvo misericordia de su Hijo. La palabra en griego es esplagnisomai. Esplagnisomai. Es movido a misericordia. Y la base o la raíz de esplagnisomai es esplagnum, que es las entrañas. Esplagnum, las entrañas. Los griegos y los hebreos pensaban que el abdomen, esta parte, era el asiento de las emociones, de las pasiones. Para los griegos el abdomen era el centro de las pasiones violentas, como la ira y la lujuria. Para los hebreos el abdomen era el centro de las pasiones tiernas, como la bondad y la compasión. El vientre, el abdomen. Por lo tanto, cuando los orientales escuchan una historia triste, dice: se me están moviendo las tripas. O a veces cuando uno recibe noticias muy fuertes, positivas o negativas, el primer impacto que usted siente es en el estómago, como si le dieran un puño muy fuerte y usted siente el impacto en el estómago. Eso es
que se le están moviendo las entrañas. Eso experimentó el padre, fue movido a misericordia. Ellos al escuchar una historia triste podían decir, se me están cortando las tripas. Es decir, al padre se le cortaron las tripas por su hijo. Se le partió el corazón. Se conmovió. Sintió que las entrañas se le movieron. Se estremeció de compasión. Es decir, este padre es padre y madre a la vez. Siente o sintió como la mujer. Padre y madre, se conmovió, se movieron sus entrañas. ¿Qué pasó? Entrañas, ningún reproche, ningún recuerdo de su situación. Lo que mandan son sus entrañas de padre. Porque donde el amor pide intimidad, la misericordia suplica confianza. La misericordia va más allá de la ley. La misericordia no humilla, la misericordia no maltrata. La misericordia es una caricia sobre las heridas de nuestros pecados. La misericordia divina es una gran luz de amor y de ternura. Es la caricia de Dios sobre nuestra miseria y nuestro dolor. La misericordia es difícil de entender a veces. Usted me podría preguntar, reverendo, ¿la misericordia borra los pecados? No. Lo que borra los pecados es el perdón de Dios. La misericordia es el modo con que Dios perdona. El Señor en esta mañana a cada uno de nosotros nos abre el corazón y nos invita a venir a su presencia. Nos acoge, nos recibe, nos abraza, nos dice, aquí estoy para ustedes. ¿Por qué? Porque la misericordia va más allá. Es decir, se conmueven las entrañas que cada uno de nosotros tenemos. La misericordia va más allá y hace que la vida del ser humano que es acogido con misericordia la vea mejor. La misericordia va más allá y hace la vida de una persona de tal modo que el pecado es arrinconado. Es como el cielo. Nosotros miramos el cielo, muchas estrellas, pero cuando sale el sol por la mañana, con tanta luz, las estrellas no se ven. Así es la misericordia de Dios, una gran luz de amor, de ternura, de perdón, pero no por decreto, no por mandato, no por obligación, sino con una caricia. Por eso el Señor nos invita en esta mañana y nos dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, la invitación en esta mañana es a que podamos ser misericordiosos como nuestro Dios. Me gusta mucho esta frase. La naturaleza humana se resiste fuertemente a la gracia porque la gracia nos cambia y el cambio es doloroso. La naturaleza humana se resiste fuertemente a la gracia porque la gracia nos cambia y el cambio es doloroso. Podríamos terminar en esta mañana, como dice el credo apostólico. Creo en Dios Todopoderoso. Y es interesante que el credo lo afirme de esa manera. Y hay 3 virtudes para Dios. Todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios que todo lo puede, Dios que todo lo sabe y Dios que está en todas partes. Son categorías griegas que apelaban a la razón,
al intelecto. Pero es interesante que en esas categorías no se define a Dios como lo define Juan, como amor. Y en esta mañana quisiera concluir diciendo lo siguiente. Creo en Dios Todopoderoso. Creo en Dios Todo Amoroso. Creo en Dios Todo Misericordioso. Amén.